está el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Pudieron estudiar? ¿Revisaron el material que hemos visto hasta ahora? ¿Algo que deseen preguntar? Como dije, ¿alguna diferencia? ¿Algo? Todo bien, yo sí tengo algunas preguntas, pero luego te las haré, porque no revisé de todo el material, Ok, pero ya tengo anotadas algunas preguntas, entonces luego yo te ok, aviso. chévere. ¿Alguien más? ¿Alguna dificultad? ¿Algo que se encontraron cuando estuvieron revisando? Naturalmente me estoy refiriendo más a los temas pasados. No. Ok. Recuerden también que para mí parte importante de todo esto es que ustedes constantemente estén haciendo un assessment general de lo que hacemos. Como siempre, cualquier sugerencia sobre el abordaje, sugerencia sobre cambios que usted considere que pueden mejorar el desempeño, su comprensión, bien recibido, porque eso es lo que con el tiempo va a permitir pues alcanzar los mejores resultados posibles. Um, uh, 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 ok, nosotros habíamos ya hablado de microtúbulos, habíamos hablado de las implicaciones, habíamos hablado de las implicaciones clínicas, hablamos de dineína, quinesina. Entonces, miren, una de las estructuras que están conformadas por estas estructuras ciliares son los microtubulares, perdón, son los cilios, cilia. Ups, este teclado lo voy a tener yo botando. Compré un teclado y más incómodo de suscrito. Estructuras ciliares. Un poquito más adelante, sobre todo cuando hablemos de epitelio respiratorio, vamos a hablar de los cilios. Los cilios, como ustedes ven acá, son una serie de proyecciones microestructuras que están conformadas por estructuras microtubulares internas. Claro, la estructura general es un poquito más compleja, pero esos son los aspectos generales. Estas estructuras ciliares tienen la característica de que literalmente se comportan como cepillos que barren. ¿Qué sucede? En el caso del epitelio respiratorio, y vamos a hablar más adelante, en algunas situaciones donde se requiere motilidad, es de vital importancia, primero, entender la correlación funcional estructural y de ahora en adelante, cada vez que nosotros hablemos de cilio, que ustedes tengan esta imagen mental. Fíjense, en el epitelio respiratorio, sobre todo, vamos a poner, imagínense que esto es una membrana basal. Un poquito más adelante, nosotros vamos a hablar del epitelio pseudoestratificado o epitelio respiratorio, donde todas las células tocan la membrana basal, hay una sola hilera de células, pero en los cortes histológicos se ven como si hubiesen diferentes niveles, sencillamente porque no todas las células llegan a la parte más alta. Me explico. Esta célula que está aquí no llega a la superficie, esta célula que está acá no llega a la superficie. Entonces, como tenemos un núcleo aquí escondidito, vamos a buscar respiratory, ay Dios mío, te estoy diciendo, mírenlo acá, este es el llamado epitelio respiratorio o pseudoestratificado, que se ve como que el, el epitelio se ve en capas,
pero eso es sencillamente un efecto dado porque las células de este epitelio no todas llegan aquí arriba, pero todas sí parten desde la membrana basal. Entonces se ve como si estuviera estratificado, pero no. Todas las células parten desde aquí. Es sencillamente que algunas son pequeñitas y tienen su núcleo más cerca de la membrana basal, mientras que hay otros que son más prominentes, más altas. De hecho, mira, me gusta esta imagen. Ya ve así, mírenlo así. Células pequeñas, células altas. Entonces, se da la falsa impresión, pero se llama pseudoestratificado o epitelio respiratorio. Como ven acá, cilios. De lo que se encargan los cilios normalmente en el epitelio respiratorio es de principalmente sacar el moco. El moco, cuando hablemos de vía respiratoria más adelante, vamos a ver que son uno de los mecanismos de defensa del epitelio respiratorio. No es lo mismo que aquí arriba. Vamos a coger esta imagen. No es lo mismo. Vamos a poner dos escenarios. Vamos a poner este. Bueno, imagínense que ese moco. No es lo mismo que aquí caiga una bacteria. El moco ya nosotros sabemos que es una sustancia proteinácea que tiene viscosidad. Para que una bacteria o partícula en general pueda migrar desde aquí hasta acá, tiene que luchar con la viscosidad. Eso es lo primero. Segundo, fuera de tener o no viscosidad, provee de una barrera. No es lo mismo que una bacteria, nuevamente, una partícula, incluso virus, tenga que pasar por este material a que sencillamente caiga directamente sobre el epitelio respiratorio. Y vamos a ver más adelante que los virus, bacterias, sobre todo, necesitan, para poder ocasionar patología, adherirse al epitelio, encontrar sus receptores de adhesión. Vamos a hablar de attachment, vamos a hablar de fusión, vamos a hablar de procesos infecciosos, sobre todo cuando hablemos de virus, en virología más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Este moco se elimina de manera mecánica. Este moco se encarga de atrapar nuevamente todas las bacterias, virus, partículas. Y estos cilios se encargan de barrer, de sacar ese moco. Regularmente los cilios siguen un movimiento de vaivén sincrónico. Me explico. Todos los cilios, vamos a decir que en este caso están hacia la derecha. Cuando aquí hay algún tipo de material o irritación, todos se mueven hacia el lado izquierdo de manera sincrónica, cosa de que nosotros podamos movilizar, vamos a decir que para acá están los alvéolos y para acá están las vías aéreas superiores. Entonces lo que nos permiten los cilios es mover el moco que se encuentra en vías respiratorias inferiores a vías respiratorias superiores. Suben el moco tráquea y hacia arriba. Posteriormente, ¿qué pasa con ese moco? Usted sabe, o lo deglute. La mayor parte de las veces es esto, si uno hasta darse cuenta, o para afuera, lo escupe. Entonces ya nosotros vemos que las estructuras ciliares son importantes. Nos permiten la eliminación de moco y naturalmente nos permiten la eliminación conjuntamente de lo que tenga el moco, que son cosas que naturalmente queremos eliminar. Así que ya nosotros sabemos que si hay un problema con el moco, que lo vamos a tener cuando hablemos de cystic fibrosis, fibrosis quística, ya no podemos sorprendernos de que, si nosotros decimos, mira, el moco en fibrosis quística es un moco thickened, es un moco deshidratado. Si está deshidratado, todo el mundo ha visto un moco deshidratado aquí, que es difícil de mover. Si no se puede mover fácilmente, se queda en la vía aérea. Si se queda en la vía aérea, tú lo estás favoreciendo a que no se elimine lo que tiene que eliminarse y que posteriormente llegue a tener contacto con la superficie epitelial y provocar infección.
Otra cosa, en un momentito vamos a hablar de síndrome de Cartagener, donde hay problemas con los cilios. Si el moco está bien, pero los cilios no tienen la capacidad de eliminar, de moverme ese moco hacia afuera, pues ya nosotros sabemos, si no eliminamos moco, no eliminamos los componentes patogénicos y estamos predispuestos a desarrollar infecciones respiratorias recurrentes. Eso ya sería síndrome de Cartagener. Entonces fíjense, como siempre, la estructura que llevamos, como les he dicho, independientemente de cómo esté la información presentada acá, tienen que estructurar de qué es que estamos hablando, cuáles son sus componentes estructurales, cuál es su importancia, su función, dónde la encuentro. Cilio nosotros no solamente lo vamos a ver en epitelio respiratorio, lo vamos a ver, como comenté, en otras estructuras, donde más importante que la movilización de elementos, como en este caso moco, va a ser la movilización de células. Vamos a hablar de flagelos. Y vamos a hablar también, cuando hablemos de sentidos especiales, en oído, vamos a hablar de los estereocilios, que son células ciliares modificadas. Sí, me acuerdo, estereocilia. Acá. Son estereocilios. Los estereocilios son cilios modificados que se encuentran principalmente en la cóclea y son los que nos permiten a nosotros transducir la información de vibración a sonido, o sea, a potenciales, a lo que entiende el cerebro. El cerebro, tejido neural, lo que entiende son potenciales de acción, energía eléctrica, por así decirlo. Entonces los estereocilios nos permiten a nosotros en el órgano de Corti, eso lo vamos a ver en Especially Sensory Organs, pues ellos se encargan de hacer esa conversión, esa transducción, así que se llama ese proceso, de mecánico a eléctrico. Pero es importante que ahora sepamos que estas son estructuras ciliares, solo que son estructuras ciliares modificadas, especiales, pero todas comparten el mismo segmento estructural básico. Fíjense, creo que esto lo puse acá. Fíjense, como siempre, estructura molecular es importante. Ya nosotros hablamos de los microtúbulos. Lo que nosotros estamos viendo acá, y es importantísimo que sepan, es la estructura general. Esto que ustedes ven acá, miren, cada vez que ustedes le presenten como elementos celulares que tengan blanco y negro gris, piensen que eso es una micrografía electrónica. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una micrografía electrónica de los componentes ciliares. Me gusta mucho esta imagen porque nos permite apreciar cómo se ve esquemáticamente y cómo se ve de manera en la micrografía electrónica, o sea, cómo están los componentes reales. Lo importante que tenemos que reconocer acá es que los cilios están conformados por 9 dobletes de microtúbulos. Como ven acá, 2 colores, 2 microtúbulos diferentes. Microtúbulo A y B, 9 dobletes de microtúbulo A y B son los componentes estructurales fundamentales de los cilios. Nosotros mencionamos ayer me refiero a viernes, dineína. Le habíamos dicho que la dineína de Dame era la proteína funcional que nos permitía a nosotros el movimiento retrógrado, o sea que iba desde afuera hacia adentro. Esa era la lógica, el movimiento que se describía en los componentes principalmente neuronales. Y ya nosotros vimos que herpes, ya nosotros vimos que
rabia. Ya vimos que algunas toxinas, Clostridium, vamos a hablar más adelante de ellas, se aprovechan de esta proteína. Aquí cuando nosotros hablamos de cilio, no podemos limitarnos a, mira, movimiento retrógrado únicamente. Esto es componente neural. En el caso de la dineína, en epitelio respiratorio sobre todo, cuando hagamos alguna referencia a dineína, tenemos que pensar en sencillamente movimiento general. Cada vez que hablemos de retrógrado anterógrado, tenemos que relacionarlo a tejido neural. Habíamos puesto pericarión, osoma, axón, botón axónico, para que no se me confundan. Y piensen que en los cilios el movimiento de la dineína también es retrógrado. No, en el caso de la dineína que se encuentra en los cilios es el que permite el movimiento de adelante hacia atrás. Los dos movimientos. A ver si encontramos aquí. Cilia Movement. Mira acá. Ya se ve bien, míralo ahí. De adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Mira aquí, de adelante hacia atrás. Fíjense que lo más importante de la conceptualización que le estoy haciendo ahora es que entiendan y sepan diferenciar que una misma estructura, una misma proteína en diferentes tejidos tiene consideraciones especiales. Claro, dineína en epitelio respiratorio y dineína en sistema nervioso hace lo mismo, es una proteína mótil. Ahora, en el sistema nervioso tenemos que aclarar que se restringe su movimiento de afuera hacia adentro. Pero en el caso del epitelio respiratorio es la misma proteína, pero no tiene una restricción de movimiento. Participa tanto en mover los cilios hacia adelante como participar en el proceso de retracción, o sea, de llevar esos cilios a su conformación inicial. Eso es importante, muy importante, porque vamos a ver mucho eso, en el cual nosotros vamos a tener una estructura que, dependiendo del órgano donde se encuentre, puede tener funciones parecidas pero distintas. Y como les he mencionado hasta ahora, establecer estas diferencias son muy importantes porque nos permiten una mejor comprensión general del tema y nos permiten digerir bien los conceptos. Déjame agarrar esto aquí. Cosa de que, independientemente lo que le pregunten posteriormente, usted va a estar lo suficientemente claro para diferenciar entre uno y otro. Entonces, miren, ¿qué tenemos que hablar del síndrome de Cartagener? Síndrome de Cartagener es sencillamente una patología en la cual nosotros tenemos afectación funcional de la dineína. ¿Qué sucede? Fíjense. Nosotros ya mencionamos que la dineína tiene especial interés para nosotros en el componente respiratorio, y nosotros hablamos acá de su función fundamental en el proceso de eliminación de moco. Entonces, si nuestros cilios no son funcionales porque no hay dineína, se pierde la capacidad motil, pues ya ustedes saben, mencionamos, déjenme cortar acá. Nosotros mencionamos, el moco normalmente se encarga de agarrar partículas patogénicas y de eliminarlas a través de los cilios. Bueno, no tengo cilios, el moco se me queda en la vía aérea. Se me queda en la vía aérea, foco de infección. Entonces, si en Cartagener tenemos problemas con la dineína, ya nosotros sabemos de base que lo primero que vamos a tener es infecciones de vías respiratorias recurrentes. Segundo,
Nosotros mencionamos hace un momentito, de hecho está aquí, nosotros mencionamos hace un momentito que nosotros tenemos una variante de cilio en el órgano de Corti, en el oído, que es lo que nos permite a nosotros convertir las vibraciones sonoras, ruido, sonido, en potenciales de acción, que ya nosotros mencionamos que es el idioma del sistema nervioso. Las neuronas lo que entienden es potenciales de acción, no entienden vibración, entienden potenciales. Entonces, si nosotros tenemos un problema en la dineína, o sea, en esos estereocilios, ya nosotros sabemos que podemos desarrollar sordera. Entonces, este tipo de correlación estructural, funcional y patológica es que tenemos que hacer siempre que sea posible. ¿Por qué digo siempre que sea posible? Porque como mencionamos también en la última clase, hay patologías donde no vamos a tener estas correlaciones, sino que sencillamente van a ser cuadros sindrómicos generales donde tiene que aprenderse la causa, signos y síntomas, patrón de herencia y ya. No hay un fundamento fisiopatológico descrito, definido. Le hago esta observación por lo siguiente. Cada vez que usted se encuentre este tipo de patologías donde hay una explicación que conecta conceptos, estructurales y funcionales directamente a una patología, son sumamente importantes, porque suelen ser focos de preguntas de comprensión, para ver si usted realmente sabe qué es lo que está pasando ahí. Eso es importantísimo. Y en este tipo de patologías que cumplen con este requisito es donde nosotros más nos vamos a enfocar para establecer esos lineamientos de conocimiento. Tercero, miren qué sucede. Ya mencionamos, ya entendemos más o menos por qué las infecciones de vías aéreas superiores recurrentes. Más o menos porque hay problemas con escuchar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablemos de pulmón, cuando entremos al órgano de pulmón, más adelante cuando entremos al órgano de sistema, vamos a ver que uno de los cambios que sucede a nivel de los bronquios cuando hay inflamación crónica es algo llamado bronquiectasis en bronquiectasia. Miren, bronquiectasia es la dilatación de los bronquios secundaria, como mencioné, a procesos inflamatorios crónicos. De ahora en adelante, cada vez que usted le mencione que nosotros hablemos, miren, bronquiectasia, lo que vamos a pensar es en esto. Dilatación de los bronquios secundario a infecciones de vías respiratorias recurrentes. Entonces, si nosotros estamos diciendo que en Cartagener hay infecciones de vías recurrentes superiores constantes, tenemos que esperar la bronquiectasia. La bronquiectasia es sencillamente un producto, un cambio anatómico secundario a esto. Bronquiectasia es importante. Bronquiectasia, infecciones de vías respiratorias recurrentes, sordera. Sordera, como siempre, puede tener varios niveles, pero podemos tener a alguien que desarrolle sordera total, parcial. Tienen que tener eso pendiente. Hay diferentes grados de presentación de severidad. Entonces, algo que es importante es afectación del fertility, de la fertilidad. Ahora, hay que aclarar ¿qué sucede en cada sexo? Nosotros vamos a tener patologías así también, donde el sexo va a ser importante, porque las mujeres se van a ver muy afectadas en una parte y los hombres en otra. Síndrome de Cartagener,
Fíjense, es importante entender las implicaciones de fertilidad. Nosotros vamos a tener hombre y vamos a tener, creo que era así, mujer. Me corrigen, que yo siempre he tenido problemas con esos dibujitos. Fíjense, hay algo interesante. En el caso de los hombres, oigan bien, se va a desarrollar infertilidad. En el caso de las mujeres, se va a desarrollar subfertilidad, que no es lo mismo. Por si acaso, miren acá, aquí dice infertility y dice infertility para los dos sexos. No, aclaro. Para mujer, subfertilidad. Para hombre, infertilidad. Miren qué pasa. En el caso de los... Vamos a ver si me sale. Bueno, vamos a ponerlo así. En el caso de los hombres, ya nosotros mencionamos de que... Bueno, imagínense, bien imaginado, que eso es un espermatozoide. Los espermatozoides tienen capacidad mótil porque tienen flagelos. Y ya nosotros sabemos que los flagelos comparten estructura similar a los cilios. Los espermatozoides pueden moverse, tienen motilidad, porque también poseen dineína, que es lo que le permite que el flagelo se mueva. Entonces, ¿qué sucede? Un hombre que tenga síndrome de Cartagener va a tener problemas con la dineína. Si tiene problemas con la dineína, su esperma no va a ser móvil. Se va a quedar en el introito vaginal, se va a quedar en la cavidad vaginal. No va a poder subir, atravesar el cervix. No va a poder subir al útero. No va a poder migrar a la trompa de falopio. Y mucho menos va a llegar al centro más frecuente de fecundación, que es la ampula. Fíjense, un espermatozoide llega por aquí, ¿verdad? Tiene que migrar desde acá hasta acá para ocurrir fertilización. El problema en síndrome de Cartagener es que como no hay motilidad, el esperma se queda aquí, no migra, no llega nunca. A ese es uno de los sitios que desde aquí a acá usted no llega a menos que sepa llegar, por así decirlo, que tenga medios. Porque nosotros estamos yendo aquí, vamos a ver más adelante, en el útero, que constantemente se están secretando diferentes sustancias que aumentan la viscosidad, que oponen incluso resistencia a los espermatozoides. Vamos a hablar en un momentito. Aquí nosotros tenemos estructuras ciliares, aquí en la trompa de falopio, que curiosamente también dificultan al espermatozoide. Es un movimiento que va desde ovario hasta útero, y eso facilita el movimiento del huevo, del producto de fecundación, que se mueva hacia el útero. Ahora, ese mismo movimiento de aquí para allá dificulta que lleguen los espermatozoides acá. Así que, si no hay motilidad, nunca va a llegar. Entonces, en el hombre da infertilidad. En el caso de las mujeres, nuevamente, no da infertilidad, da subfertilidad. Como mencioné hace un momento, voy a quedar con esto. Como mencioné hace un momento, aquí en la trompa de falopio, nosotros en esta mucosa tenemos también cilios.
como mencioné, el movimiento regularmente va de ovario a útero para mover el huevo hacia allá. Es en que facilita la migración del producto fecundado hacia el útero para su implantación. Entonces, ¿qué sucede? Una mujer que tenga síndrome de Cartagener va a tener impairment de ese movimiento. Por ende, su riesgo de embarazos ectópicos aumenta. Va a ser más difícil que, si aquí ocurre fecundación, que llegue de manera apropiada al útero para su implantación ese huevo. Se queda de camino. Y si se queda de camino, si nosotros tenemos un producto de concepción que se implanta en cualquier otro sitio que no sea útero, eso es embarazo ectópico. Otra cosa, el mismo huevo. Si no tenemos una manera adecuada de mover el huevo, de mover el óvulo, dificultamos el proceso de fecundación. Nuevamente, subfertilidad. Entonces, esa diferenciación entre sexos es importante que la tengan. Porque vamos a ver varias patologías que tienen consideraciones diferentes. Por ejemplo, ahorita que la mencionamos, cuando hablemos de fibrosis quística, vamos a ver que hay cosas parecidas, hay manifestaciones muy parecidas, pero por causas totalmente diferentes. Y como les he dicho, esto es una preparación, esto es un examen de diferencias. Hay que saber establecer diferencias, porque son las cosas que a usted le van a requerir que haga. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Bueno, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean a alguien desde temprana edad, porque esto es un problema congénito, usted nace con eso. De ahora en adelante, cada vez que usted tenga un niño que constantemente tenga infecciones de vías respiratorias, que le pongan algún tipo de estudio, le mencionen que le tomaron una radiografía y que se vieron bronquios dilatados, usted piensa en bronquiectasia. En el caso de que sea varón, infertilidad. En el caso de que sea hembra, subfertilidad, como mencionamos hace un momento. O a veces le ponen una mujer que llegó con un embarazo ectópico, con un sangrado y una ruptura de embarazo ectópico, y le mencionan que ha tenido a través de su vida infecciones de vías respiratorias recurrentes. Y usted sabe que de una vez tiene que pensar, mira, el síndrome de Cartagener. Eso es importante. Hay otro hallazgo que posiblemente sea el más común que usted vea, que es esto. Este hallazgo que está acá suele pasar desapercibido. Cada vez que ustedes le presenten en este examen una radiografía, yo les recomiendo que una de las primeras cosas que usted vea es la posición del corazón. El corazón normalmente debería estar así, hacia el lado izquierdo. En esta radiografía está hacia el lado derecho, eso es dextrocardia. Una de las características también que nosotros vamos a ver en síndrome de Cartagener, que probablemente, como le dije, sea lo más característico, lo más patognomónico, y que cada vez que usted vea eso, lo primero que tiene que pensar en síndrome de Cartagener es situs inversus. Lo más frecuente situs inversus es encontrar el corazón en el lado ipsilateral. Normalmente está hacia la izquierda. Mire, esta radiografía, el corazón está hacia la derecha. A veces le ponen el caso así. A veces lo que le dicen es que no se escuchaban los murmullos típicos cardíacos en el campo izquierdo. Más bien se denotaba una intensidad de estos en el lado derecho. No siempre le dan imágenes. Cada vez que usted vea que una gente que tiene el corazón del otro lado, en el lado derecho en vez del lado izquierdo, piense en síndrome de Cartagener. Esto no solamente ocurre con el corazón, puede ocurrir también con el hígado. Menos común, pero
que le digan, ah, mira, que el hígado está del otro lado, que está así, está para el lado izquierdo en vez del derecho. O cualquier órgano, puede pasar con cualquier órgano, o puede pasar incluso con varios órganos. De todos estos hallazgos, el que más como que give away el diagnóstico, situs inversos. Nuevamente, les recomiendo que tengan mucho cuidado con las radiografías, que de verdad, sobre todo si le hablan de infecciones respiratorias recurrentes, que lo primero que chequee es el corazón está del lado que va. Porque le digo, este hallazgo a veces, miren, me ha pasado que yo veo una radiografía y yo, mira, ni idea. Y después, dije, ah, mira, que está del otro lado. Y yo, lol. Pensé que se la tiraron al revés la radiografía o algo así. Otra cosa, siempre que ustedes vean una imagen, tienen que asegurarse de usted estar orientado de a qué lado usted está o qué es lo que está viendo. Siempre le van a poner o derecha o izquierda, o los dos o uno de los dos. Entonces siempre busque su asunto. Las excepciones ya son en otro que vamos a ver más adelante, en CT y MRI. No siempre nos dan las ubicaciones, pero eso es sencillamente porque usted tiene que saberla por la posición anatómica en la cual siempre se hace el estudio. Pero vamos a llegar ahí. Entonces, fíjense, ustedes pueden coger estos 4 conceptos, 5 si incluyen bronquiectasia, y mezclarlo. Y esas son las diferentes maneras en las cuales ustedes le pueden presentar Cartagener. Pero como le dije, cada vez que usted vea a una gente aparentemente normal, con infecciones de vías recurrentes superiores, que está teniendo problemas para tener hijos, o una mujer con infecciones de vías respiratorias recurrentes y embarazos ectópicos recurrentes, que le presentan alguna imagen o hallazgo de situs inversus, como le dije, que la matidez hepática está del otro lado, que no se denota matidez hepática, sino sonidos hipertimpánicos en el campo hepático, o sea que aquí es lo que está lleno de tripa, y del otro lado es que está el hígado. Entonces, fíjense, usted hace combinaciones de esto y obtiene o puede sospechar del síndrome de Cartagener. Le aclaro algo. Cuando hablo de infecciones de vías respiratorias recurrentes, me refiero desde sinusitis hasta ya afectaciones directas de mucosa. Desde bacterianas, virales. Cada vez que ustedes vean que una gente que no sale de una tosedera productiva, de una sinusitis, piensa en Cartagener. Otra cosa, no se me confundan con los cuadros sindrómicos. Los cuadros sindrómicos no necesariamente tienen que aparecer con todas estas características. No es que para usted pensar en síndrome de Cartagener tiene que tener todos estos criterios. No, como le mencioné hace un momento, a veces usted nada más tiene 2 o 3. Le dicen un hombre que tiene un año tratando de concebir. Le dicen, mire, la mujer con la que él está, con la que se casó ahora, ella vino de un matrimonio pasado donde tuvo 2 hijos. O sea que la mujer no tiene ningún problema. Y él nunca ha tenido hijos. Entonces va por ahí. Que desde chiquito, que él siempre ha sido sensible porque se enfermaba mucho. Le ponen así mismo infecciones pulmonares recurrentes. O que desde los 18 años tiene una sinusitis ahí que no se le quita. Bueno, y usted tiene ahí infertilidad e infecciones de vías respiratorias. Cada vez que ustedes vean esas asociaciones, como le dije, tienen que ir pensando. Ojo, en el caso del Step 1, supuestamente, yo no me confío, pero supuestamente, anunciaron a principios de este año de que iban a ir paulatinamente eliminando como el abordaje diagnóstico y el abordaje de manejo, significando que el Step 1 se iba a enfocar mucho más en los procesos diagnósticos clínicos y evaluación de conceptos, más que nada. Ahora, si la información está aquí, yo no me confío. O sea, en pocas palabras, que en el Step 1 se van a comenzar a concentrar más en el desarrollo de conceptos y de acercamiento patológico más que de diagnóstico y tratamiento. Eso significa, o sea, con diagnóstico, usted sí se le va a requerir que sepa diagnosticar cosas,
o sospechar de algunos diagnósticos, pero digo que no le van a hacer como mucho, nunca lo, es muy difícil, no voy a decir nunca, pero muy difícil que usted lo pongan de que a elegir, de que, ¿cuáles de los siguientes métodos diagnósticos podemos utilizar? Y que le pongan un reguero de métodos diagnósticos. Por ejemplo, en el caso de que usted sospecha de asma, que le pongan de que A, espirometría, B, Metacolin Challenge. O sea, esos son dos pruebas que se utilizan para el diagnóstico de asma. Ahora, Metacolin Challenge y espirometría se utilizan en momentos diferentes. Ahora, y esos son criterios clínicos. Eso usted no lo va a ver en el STEP 1, usted lo va a ver en el CK. En el STEP 1 lo que le pueden poner es ¿qué es esto? O con qué esto está asociado, o cuál fue la causa de base. O le ponen espirometría o le ponen Metacolin Challenge, pero no le ponen los dos. De eso sí yo estoy seguro, porque no es el enfoque del examen. Entonces, dicho esto, yo usualmente, muy difícilmente, ustedes me van a ver de que yo volviéndome loco con ustedes, que miren, esta prueba de laboratorio, o miren, este tratamiento, tienen que... No. Pero sí les recomiendo que tengan cuidadito con esto y que por lo menos cada vez que vean una patología tengan una idea de cuál es la vía diagnóstica que se utiliza. Nada más por si acaso, porque a veces le ponen el cuadro patológico, a veces incluso le dicen, mire, este síndrome de Cartagener, y lo que le preguntan es como, ¿cómo podemos proseguir? ¿Qué prueba de laboratorio podría ser útil? Y le ponen un reguero de cosas. Con esto no se descuiden. Más adelante nosotros vamos a hablar de lo que es una prueba diagnóstica confirmatoria y una prueba de screening. Pero para que tengan una idea general, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cada vez que tú sospechas de una enfermedad, tú primero haces una prueba que es muy general. Esas pruebas generales tienen una característica muy interesante y es que son muy sensibles. Son sensibles. Las pruebas sensibles te permiten a ti casi asegurarte de que no se te va a pasar el diagnóstico. De que si esto da negativo, es muy difícil que el paciente tenga la patología. O sea, son pruebas que son muy buenas identificando si alguien realmente puede tener la patología. Y estas pruebas en general, muy sensibles, reciben el nombre de pruebas de screening. Ahora, cuando alguien te da positivo en una de estas pruebas, en las que son sensibles o de screening, eso no te orienta al diagnóstico, pero no te lo confirma. Entonces, regularmente lo que sigue es una prueba de confirmación. Que a alguien, se lo digo por si acaso, porque si mañana le dicen, no, mira que este paciente que tiene un cuadro ahí de Cartagener y le tomaron una prueba de los niveles de óxido nítrico en mucosa y que dieron alto, eso no es para que tú digas, mira, o sea, hay una interpretación. Si te dieron los niveles de óxido nítrico alto en mucosa, eso es sugestivo a Cartagener. Eso no es diagnóstico. Entonces, las pruebas sensibles nos orientan a diagnóstico. Eso es como, por ejemplo, VIH. Cuando nosotros hablamos de HIV, más adelante vamos a ver que la primera prueba que se hace es... Esto ha cambiado un poco. Pero, mejor dicho, anteriormente se utilizaba ELISA. Si ELISA daba positiva, lo que seguía era hacer Western blot. Y si el Western blot daba positivo, entonces tú decías, oh sí, tiene VIH, ¿verdad? Ahora ya no se utiliza tanto este esquema. Hay otros, eso se actualizó, pero para que lo tengan de ejemplo. Ojo, no estoy diciendo que está mala esa ELISA, estoy diciendo que ya las recomendaciones son diferentes. Y eso lo vamos a ver con muchas patologías. Entonces, ¿tienen alguna duda de síndrome de Cartagener, estructuras ciliares? ¿Todo bien? Ok.
Miren, bomba sodio potasio TPasa. La bomba sodio TPasa es importante, pero no tan importante para abordarla ahora a profundidad. Lo que sí me interesaría saber es hacer el highlight de las siguientes informaciones. Cada vez que usted piensa en la bomba sodio potasio TPasa, tiene que pensar en dos cosas. Cuando hablemos sobre todo de tejido neural y comencemos a hablar de potenciales de acción, de potencial de reposo, de potencial de membrana, vamos a ir hablando de cuáles son los cambios iónicos que permiten que cada uno de estos potenciales se genere. Me interesa que sepan que la bomba sodio TPasa se encarga de mantener el potencial de membrana en reposo. Significa que se encarga de polarizar la membrana. ¿Qué significa polarizar? Polarizar, P, polo. Polo positivo, polo negativo. Me interesa que sepan desde ahora que de manera normal la parte externa de las células regularmente es mantenido con una carga positiva y que la parte interna de las células regularmente en el potencial de membrana de reposo es negativa y que se encarga de establecer esta diferencia de potencial en la bomba sodio potasio TPasa. Ya aquí todo el mundo sabe que la bomba lo dice, sodio potasio ATPasa. Es una bomba que saca 3 moléculas de sodio y entra 2 de potasio y que utiliza energía. El nombre lo dice. ¿Qué sí me interesa recalcar? Si tú sacas 3 positivas y entras 2 positivos, estás creando un déficit. Tú estás sacando más positivo que lo que está entrando, obligando que la parte interna sea negativa y que la parte externa sea más positiva. Tú estás dejando 3 positivos afuera y 2 positivo adentro. Entonces aquí siempre va a estar más negativo que acá. De eso que se encarga la bomba sodio potasio. ¿Qué es lo otro que me interesa que sepan? Ojo, de fármacos ni idea. Cardio lo vamos a ver mucho más para adelante. Pero sí, es una diana farmacológica de algunos fármacos. A veces de manera directa y a veces de manera indirecta. Vamos a hablar de eso más adelante. Así que eso me lo dejan ahí para cardio. ¿Qué sí otra cosa me interesa que sepan? La bomba sodio potasio es demasiado, es sumamente importante para nosotros. De hecho, del 70 al 80% de toda la energía que usted consume todos los días es destinada a este proceso. O sea, casi toda la energía que usted necesita, que usted y yo y todos los seres vivos necesitamos para vivir, es esta señorita que está aquí que se la jala. Ya ustedes pueden tener una idea de lo importante que es este proceso para el mantenimiento de la homeostasis. Es importante este proceso. Tanto de manera conceptual, o sea, nosotros vivimos consumiendo energía para mantener este asunto. Técnicamente, en pocas palabras, porque casi toda la energía se va para allá y el otro chingue para nosotros, para otros procesos celulares. Entonces, esto es importante. Y lo otro, naturalmente, como dije que ya veremos más adelante, es la base fundamental para entender algunos fármacos. Miren, con eso nosotros terminamos parte de las estructuras celulares que vamos a ver. Vamos a hablar ahora de colágeno. ¿Qué es importante que sepan del colágeno? Primero, es un componente estructural básico de todos los tejidos, sobre todo si hay tejido conectivo en el medio. Pero para motivos generales, donde sea que haya tejido, hay colágeno, de manera directa o de manera indirecta. Eso es lo primero. Donde sea el colágeno. Segundo, es la proteína más abundante del cuerpo. Tercero, hay un viaje de colágeno. Es importante que usted por lo menos sepa dónde se encuentran los primeros 4 tipos de colágeno. Colágeno tipo 1,
Principalmente hueso. Es el más duro. Y hay otro clásico que es el núcleo pulposo. El cartílago que se encuentra entre las vértebras lumbares. Bueno, todas, pero más prominente en las lumbares. Ese es colágeno tipo 1, hueso y núcleo pulposo principalmente. 2, cartílago. Donde sea que usted vea un cartílago, colágeno tipo 2. Tipo 3, reticulina. Importante en tejido vascular. Tipo 4, membrana basal. Cada vez que usted vea un epitelio, vamos a buscar aquí, basal membrane. Cada vez que usted ve un epitelio, sea cual sea, por abajo siempre hay una membrana basal. Esa membrana basal, colágeno tipo 4. Importante porque vamos a ver patologías donde hay involvement directo de esta membrana basal. Vamos a hablar de síndrome de Goodpasture. Vamos a hablar, ¿cómo era que se llamaba el otro síndrome? Que afectaba renal y oído, porque Goodpasture es renal y pulmonar, y el otro es deafness, y yo sé que X-linked recessive era deafness and hematuria. Míralo aquí, lol. Alport, síndrome de Alport, se me olvida el nombre, pero el deafness y hematuria, síndrome de Alport, sé que me acuerdo que es X-linked recessive, pero vamos a llegar ahí. Qué interesante. En fin, vamos a hablar también de, como mencioné, Goodpasture, que afecta pulmón y renal, y vamos a hablar de síndrome de Alport, donde se afecta es oído y renal. Oído y renal. Y ambas son patologías donde hay diferentes tipos de afectación, pero hay afectación de colágeno tipo 4. Uno, hablando de patología, osteogénesis imperfecta. Más adelante vamos a hablar de Ehlers-Danlos. Vamos a hablar de los diferentes tipos de Ehlers-Danlos. Vamos a hablar de tipo 2. Vamos a hablar de Ehlers-Danlos tipo 4. Vamos a hablar del tipo mixto. Es importante saber dónde está cada tipo de colágeno. Y las asociaciones patológicas, naturalmente. Fíjense, cuando hablé de colágeno tipo 1 le mencioné hueso y le mencioné también varias ubicaciones generales. Tienen que saber dónde se encuentra cada tipo de colágeno. Es importante. Es importante. Y de hecho, núcleo pulposo no es tipo 1. Núcleo pulposo es tipo 2. Eso no va ahí. Es aquí tipo 2. Tienen que saberse bien dónde está cada uno. No se lo sepan así como yo. Tienen que sabérselo bien. Tienen que saberse bien dónde está cada uno. Porque sufren. Hay preguntas que son bien chulas. Pero hay otras preguntas que son como para joder. Como dicen, para molestar. Y hay preguntas clásicas que es que te ponen un tejido. Más que una patología, te ponen un tejido. Te ponen a un paciente con una hernia discal. Y te preguntan. Discal hernia. Te ponen un paciente, vamos a ver más adelante cuando entremos a neuro. Las características del dolor de hernia. Cómo identificar una hernia. Porque las hernias siempre son posterolaterales y es muy raro que sean totalmente posteriores. Vamos a hablar de todo eso. Ahora, no se encuentren raros si más adelante ustedes se encuentran con preguntas donde le presentan a un paciente que tiene una hernia y lo que le ponen es, para que ustedes vean, miren,
le ponen esto, ¿verdad? Y le ponen así, miren, así. Una flechita. Una flechita y te dice, ah, ok, me están señalando esto. Y ustedes dicen, oh, mira, me van a hacer una pregunta de hernia, qué sé yo, identifique el segmento medular, S1, S2, L1, L2, ah, mira, L4, L5, ¿dónde fue? O cuáles son los nervios afectados. Dice, hernia. O cuál va a ser el abordaje, qué vamos a hacer, o cuál fue el agente causal según la historia del paciente, o qué estudio de diagnóstico utilizamos. Eso es lo que uno se espera cuando le ponen una pregunta de hernia. Ahora, no se sorprendan si más adelante le ponen A, colágeno tipo 1, B, colágeno tipo 2, C, colágeno tipo 3, D, colágeno tipo 4. Que le preguntan así, un tigre con una hernia, que cuál es el colágeno que está, por cual está compuesto el núcleo pulposo. A, central, colágeno tipo 2. Esas son preguntas que a mí me dan risa, pero son preguntas clásicas de Step 1. Como le dije, en lo que más se van a enfocar en el caso de ustedes va a ser en eso. Asociaciones básicas. Si usted entiende qué es este tejido, cuáles son sus características, su composición, más que el aspecto clínico. Recuerden que Step 1, como le mencioné anteriormente, a ustedes no le van a hacer un assessment de si usted sabe necesariamente, de diagnosticar general sí, pero no es que se van a volver locos de si usted sabe qué hacer con ese paciente, qué antibiótico ponerle, de cuáles cosas cuidarse, cómo preferir un método de diagnóstico sobre otro. Ese no es el enfoque del Step 1. Es esto, bases, ciencia básica. Que usted sepa qué hay, dónde hay, cómo hay, por qué hay. Y sepa hacer acercamientos. Mire, síntesis de colágeno. Síntesis de colágeno es interesante para nosotros porque nos permite, vamos a decir que, concretar algunas de las cosas que hemos hablado. Fíjense otra cosa, cada vez que nosotros hablemos de algún proceso, tenemos siempre que ubicarnos, como le he dicho, en dónde ocurre, en qué tipo de célula ocurre, cuándo ocurre y cuáles organelos están ubicados. Fibroblastos, miofibroblastos. Miren, fibroblastos, miofibroblastos. Y los otros, en tal caso, serían células de hito o stellate cells. Las células de hito, eso lo vamos a ver en cirrosis hepática más adelante. Son células donde este tipo de proceso ocurre de manera constante. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Por ejemplo, si yo hago esto, A. Si yo hago esto, B. Si yo hago esto, C. C me estoy refiriendo a este señor. B aquí adentro. Si me estoy refiriendo a, B, C, vamos a poner aquí D. A, B, C, D. Ok, vamos a dejarlo ahí. Voy a hacer algunas preguntitas. Si yo pregunto, fíjense, estoy aquí seleccionando este proceso. Si yo les pregunto a ustedes lo siguiente, vamos a ver cuál será la primera víctima. ¿Qué proceso? Voy a escribir. Ups. Entonces yo pregunto, ¿qué proceso está describiendo
Entonces vamos, tengo aquí una lista. Una lista salvaje. Ay, hombre, se murió. Bueno, la lista yo la había hecho hace mucho, así que la primera víctima, Lara. Lara, si yo te preguntara salvajemente, mira, ¿qué proceso, según verdad la imagen que tenemos acá y dentro de las cosas que hemos visto, qué proceso está descrito en la letra A? Según tengo entendido, sería el translation del alpha chains para formar el procolágeno. Entonces, translation, eso Creo dice, yo. está bien, no te apures, tranquilo. Ok, translation. Fernanda, ¿qué tú crees? De hecho, nosotros podemos hacer Pensar. es lo que tú opinas. Estas son la clásica pregunta de eso mismo, de opinión. O sea, ¿qué tú crees? Si yo te digo, mira, ahí, según las cosas que hemos visto, que si tú tuviese que poner un nombre a ese proceso que está descrito aquí, ¿cuál sería? Lara fue translation, vamos a ponerlo aquí, translation. Ajá. ¿Cuál tú pensarías? Eh, De hecho, vamos a hacer una cosa. Emily, ¿qué proceso nos ayudaría a explicar? Bueno, o sea, cuando sacamos el DNA, lo que ya hemos hablado anteriormente, yo no estoy hablando de colágeno, del núcleo, lo damos en la transcripción, que viene siendo AMRNA, pero no sé. Ok, voy a quitar colágeno para que se quede en RNA. Ok, entonces tú dices transcripción. Ok, transcripción. Ok, Anabel, ¿qué tú dices? Se murió Ana. Yami, ¿qué tú dices? Aló, ¿me escuchas? Ajá. ¿Tú te refieres al nombre, o sea, cuando tú dices lo de translation o transcription del proceso que recibe lo que sucede ahí, el Literalmente, nombre? literalmente es eso. O sea, tú tienes que aquí estamos representando el mecanismo por el cual nosotros sintetizamos colágeno, y aquí tú ves que dice, mira, núcleo, y aquí dice retículo endoplasmático, y en el medio hay ARN mensajero. Entonces, ¿qué proceso está aquí? ¿Qué es lo que te permite pasar de la información que está aquí hasta lo que está sucediendo acá? Según ¿verdad? Lo Bueno, que hemos visto hasta ahora. yo estoy de acuerdo con lo que dijo Lara, que es la traslación, que es lo que Ok, pertenece a la síntesis ok, del colágeno. bien. Fernanda, ¿qué tú opinas? bueno, yo creo que sí, que es la primera, la translación. Sí. Ok, miren, hay algo interesante. Y con lo siguiente, cada vez que ustedes tengan una pregunta, ya sea que yo se la haga, que ustedes estén haciendo su banco o el día del examen, a ustedes yo ahora puse como un nivel un poquito más alto, vamos a decir dificultad. Yo no les di respuestas. Pero ya sea que usted tenga que imaginarse cuál es la respuesta, como en el caso de algunas de las preguntas que le voy a hacer, o que las preguntas estén, cada vez que usted seleccione una o piense que una es, lo que debe seguir es una pregunta. ¿Qué fue lo que yo seleccioné? Por ejemplo, conceptualizar. Ok, pues para mí lo que está sucediendo aquí es translation. Ok, entonces mi pregunta es, ¿yo sé lo que es translation? ¿Yo me acuerdo qué es? ¿O mi memoria me está fallando? ¿O no estoy seguro? Bueno, si nosotros nos vamos al concepto de translation, vamos a ver que translation es tú tomar
RNA mensajero y convertirlo en proteína, utilizando los mecanismos sintéticos apropiados. Entonces, la pregunta sería, ¿es translation lo que está ocurriendo aquí? No. ¿Por qué? Porque lo que me está representando, ¿qué es lo que está en el núcleo? ADN. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Que yo estoy agarrando el material genético, la información, el DNA, y la estoy convirtiendo en ARN mensajero. Entonces, este proceso se llama transcribir. Recuerden cuando nosotros pusimos el ejemplo de el library. Usted tiene aquí el libro, usted tiene la receta, no lo puede sacar, pues usted lo escribe en un papelito. Y habíamos dicho que ese papelito, usted tenía la receta para esa proteína que le interesa sintetizar, podía salir en forma de ARN mensajero. Entonces, este proceso es transcripción. Ahora, si aquí por casualidad de la vida lo que estuviera representado es, por ejemplo, ADN por 2, o sea, que al final usted tenga 2 moléculas de ADN, eso sería replicación. Entonces, escuché algo por ahí. Y no se preocupen que una de las primeras cosas y la razón por la que aprovecho este material y hacer esas preguntas y hacer la conexión entre lo que hemos visto hasta ahora es porque a veces uno como que ni entiende bien el concepto de este tipo de preguntas. Donde, como ustedes ven, lo que establecemos es asociaciones entre cosas que hemos visto y cosas que estamos viendo. Para hacer esos links y que más adelante ya usted esté acostumbrado a este tipo de abordaje, a este tipo de preguntas. Entonces, naturalmente tenemos más letras. Si yo pregunto, a ver, creo que tengo esto aquí, sí. Tengo la base acá. Si yo pregunto, vamos a comenzar de abajo para arriba ahora. Anabel. Estoy aquí, se frizó mi computadora, fue por eso salí y entré, porque no me dejaba mover el mouse. Ay, o sea, pero estuviste en la explicación. Sí, okay. Sí, yo escuché todo, lo único que no podía mover el mouse, pero desde que me dejó cerré la llamada y volví a iniciar porque que se frisa, perdón. Entonces, ya hablamos de A. Vamos a hablar de C. ¿Qué ocurre en C? ¿Qué es lo que ocurre en C? Aquí. Según, ¿verdad?, las cosas que hemos hablado. O sea, y estamos hablando de, como te dije... Si ese... Hello, creo que se cortó. Vamos a ver. No se está oyendo por si acaso. Se murió Ana. Entonces, la que sigue es en lo que llega Ana de nuevo. Emily, C. ¿Qué ocurre en C de los procesos que hemos hablado? Y ahora me escuchas. Ahora okay. Sí. Perdón. Ok. Dime ahora, ¿qué ocurre en C? Ahí lo que tenemos es el retículo endoplásmico rugoso, según veo. Entonces ahí es el lugar de la síntesis y secreción de proteínas. Y creo que lo que estás señalando... oh my God, es el puntito, ¿verdad? Mira, literal. Entonces... primero, ¿quién es ese señor que está ahí? Eso sería un aparato de Golgi, ¿no sería? El aparato de Golgi está afuera. Ah, no, perdón. Eso. ¿Qué era lo que diferenciaba el retículo no funcional, sino estructural? El retículo endoplasmático rugoso del liso. Las líneas de la adición de las líneas de proteínas y proteínas oligosacáridas. Esa es una función. Estamos hablando, como te dije, de estructura. Si te acuerdas, nosotros habíamos visto esto. Retículo endoplasmático rugoso versus retículo endoplasmático liso. Vamos a ver si aparece así. No.
Clove versus Booth. Mira acá. Nosotros habíamos visto liso y ya habíamos visto el rugoso. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? Los ribosomas. Los puntitos que habíamos dicho que eran ribosomas. Entonces, lo primero es identificar de quién me están preguntando. No es del retículo, es de una fracción del retículo. Si yo hubiese puesto así, general, o sea, una flecha general, ok, me están preguntando del retículo, pero aquí yo te estoy preguntando una fracción muy específica del retículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los ribosomas? ¿Qué proceso ocurre ahí de interés para nosotros? ¿Qué ocurre ahí, Emily, en los ribosomas? La diferencia entonces sería que en los ribosomas, en los dos se sintetizan proteínas, pero en los ribosomas se quedan en el citosol, mientras que la del retículo endoplasmático rugoso son para secretarlas. Pues. Ok, eso es una diferencia entre los ribosomas libres adosados a retículo. Ahora, lo que ocurre directamente, si yo te señalo aquí, o sea, ese puntico que ocurre sería síntesis proteica. Ya nosotros habíamos visto, ¿verdad?, que los ribosomas se subdividían en una subunidad mayor y una menor. Que por aquí entraba el RNA mensajero. Ya nosotros sabemos que aquí tenemos el lugar E, el lugar P y el lugar A. Y a medida que venían los codones del RNA mensajero, entraban por aquí el ARN de transferencia, se formaba el enlace peptídico y se iban formando las proteínas acá. Y por aquí por E iban saliendo los ARN de transferencia que ya habían transferido el aminoácido en cuestión. Así que lo que ocurre aquí es, si hablamos de proceso, translation, porque es donde convertimos la información genética en proteínas. Entonces, translation o síntesis proteica, sencillo. Ahora, y en B, ¿qué sucede? Si yo pregunto, ¿cuáles son los procesos que tienen lugar en lo que yo señalé como B? ¿Qué sería? Llame. Ahí sería cuando ya el colágeno entra a la cisterna y, bueno, como tú mencionaste, para determinar su función o si sufre una modificación o algo así. Ok, se hacen modificaciones post-traslacionales. Habíamos dicho la glucosilación, adición de oligosacáridos, hidroxilación. Bien, ahora, si yo pregunto lo siguiente, Lara, imagínate que yo te selecciono nuevamente la posición B y te digo, ¿cómo yo determino que algo termine en la posición B? ¿Cómo tú determinas que algo termine en la posición B? ¿Cómo yo hago que algo termine aquí adentro en el retículo? O sea, ¿qué debe de tener lo que va para allá? ¿Cómo yo indico, mira, yo necesito que algo entre aquí? Realmente no sé contestar. No me viene a la mente. ¿Alguien tiene alguna idea? Ojo, yo sé que cuando uno hace preguntas así como salvaje, de que literal como completa, como que yo digo una cosa y ustedes tienen como que completa, es incómodo y raro. Pero fíjense en la pregunta. ¿Cómo yo determino que alguna sustancia, en este caso proteína, termine en el espacio B? ¿Puedo responder? Sí, claro. El péptido señal de cuando me mencionaste. El péptido señal, ¿verdad? O también llamado SRP. Habíamos dicho que solamente, que lo único que ocurre dentro del retículo endoplasmático rugoso eran modificaciones post-traslacionales. Y que no necesariamente todas las proteínas que se sinteticen en estos ribosomas iban a tener esas modificaciones. Ahora, cuando alguna las requería, dijimos
que se le ponía una partecita inicial que era el SRP o péptido señal, que era lo que determinara, lo que determina que entre al retículo. ¿Dónde está eso? Mírenlo acá. SRP, mírenlo aquí. ¿Se acuerdan? Mírenlo aquí. Signal Recognition Particle, SRP. Que les había buscado una imagencita, de hecho. Signal Recognition Peptide. Si no mal recuerdo, fue una imagen que me gustó mucho, que estaba bien bonita. Esta no fue. Creo que fue... Ah, esta me parece. No, porque la que yo busqué, DH no la grabé. Tengo que buscarla porque esa imagen me encantó. Porque se veía bastante bien el SRP. Ah, sí, miren aquí. Bueno, no fue exactamente esta, pero se parece mucho. Mírenla acá, déjame guardarla de hecho, porque me encanta esta imagen. Miren aquí, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Cuando las proteínas se acaban de sintetizar, acaban de salir del ribosoma, si tienen este palito rojo que dijimos que era el péptido señal o el SRP, eso es un indicador de que esa proteína entre dentro del retículo para ser modificado. Y miren lo que habíamos dicho, que luego de que esa proteína entra, se remueve el péptido señal. Entonces, si yo les pregunto conceptualmente qué me determina que una proteína entre acá, pues la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, bueno, ¿de dónde viene la proteína que viene acá? Ah, viene del ribosoma. Entonces, ¿cómo yo medio cuál es la señal, cuál es el proceso por el cual entra esa proteína recién sintetizada en el ribosoma a la parte interna del retículo endoplasmático rugoso? Ah, bueno, tiene que haber un indicador. Ese indicador es el péptido señal. Entonces, fíjense que lo único que estamos haciendo aquí es cogiendo un tema que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con cosas que hemos hablado y estamos estableciendo los lineamientos, las relaciones. Eso es lo que ustedes le exigen en este punto. Que hagan estas conexiones. Que de ahora en adelante, cada vez que usted ve un gráfico así, o cada vez que usted vea que se necesita una proteína en la célula, usted lo primero que piensa, la información está en el núcleo. Tenemos que sacar esa información, pero no podemos sacar el DNA. No podemos sacar el DNA. Transcripción. Saco el RNA mensajero. Ese RNA mensajero, bueno, viene para los ribosomas libres o los ribosomas adosados a retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo yo sé eso? Saber cuál es el destino de la proteína. En este caso, colágeno es una proteína del espacio extracelular. Así que ya yo sé que esta proteína se sintetiza aquí en el retículo endoplasmático rugoso. Si fuera en membrana, ¿verdad? Como habíamos mencionado. Si es, por ejemplo, un transportador. Ahora, si es una proteína que se va a quedar aquí adentro, pues eso es ribosoma libre. Ahora, luego de yo sintetizar esa proteína utilizando ARN mensajero, bueno, tengo que identificar ese proceso. Eso se llama translation, traducción. Ahora, luego de la traducción que viene, modificaciones post-traslacionales. ¿Quién me determina? ¿O quién me dice si algo se modifica o no se modifica? El péptido señal. Entonces, el péptido señal me media la entrada de los péptidos que recién se sintetizan en el ribosoma al interior del retículo endoplasmático, donde sucede los procesos que habíamos hablado. La plegación diferente, hidroxilación, glicosilación, adición de N-oligosacáridos. Esas son las relaciones que tenemos que comenzar a hacer. Y yo sé nuevamente que esto es medio difícil al principio, pero una de las mejores cosas de hacer este tipo de ejercicio es que cosas que anteriormente uno veía como sosa, como irrelevantes, como mágicas, como que eso yo no voy a necesitar, yo nunca voy a ver eso en la vida o algo así. No, al contrario, son procesos que están constantemente sucediendo. Lo que pasa es que hay que aterrizarlos y eso es lo que estamos haciendo acá. Nosotros vamos a hacer mucho este tipo de ejercicio donde vamos a ver una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con cosas que hemos visto y vamos a comenzar
hacer ese ejercicio mental. No se sientan mal si por ahora, ¿verdad? Como que se sienten en el aire, si no entienden mucho como la pregunta, eso es normal, porque como le dije, nosotros estamos aprendiendo un nuevo enfoque general. Y es normal que eso suceda. Porque estas no son el tipo de preguntas que nosotros nos hacen. La pregunta que nosotros estamos acostumbrados, ¿qué es el núcleo? ¿Qué hay aquí? No asociar lo que estamos viendo con procesos que ya hemos visto. Y eso toma tiempo. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes median? Primero, ¿qué nombre recibe el proceso adosado a la letra D? ¿Qué nombre está descrito en la letra D? O sea, ¿qué proceso? ¿Qué nombre recibe ese proceso? ¿Qué se describe aquí? ¿Qué debería aquí? Grita, Emily. ¿Qué tú crees que debería? ¿Qué tú crees que está pasando aquí? No sé. ¿Alguien tiene alguna idea? Fíjense. Mira, de hecho estamos aquí. Miren. ¿Me escucha? Ajá. Eso ahí no es el tráfico de las vacuolas. O sea, el tráfico, o sea, sí, de la información que va hacia las vacuolas del aparato de Golgi. Nosotros habíamos dicho que existían mecanismos de tráfico celular, donde tenemos varios sistemas. El sistema que estamos viendo acá, lo que está descrito aquí, aunque no esté detallado, ya ustedes saben que si tú estás mandando algo de retículo endoplasmático rugoso a Golgi, copy 2. Entonces, esto es COP2 que están aquí. Yo no tengo que llenarte esto de garabato para que ya usted sepa qué es lo que está pasando acá. Entonces, si yo le pregunto cuáles son las proteínas, por ejemplo, que intervienen en el proceso de COP2, porque son las que se encargan del movimiento anterógrado, son las que me sacan sustancias que están acá en el retículo endoplasmático y me la llevan al aparato de Golgi. Mírenlo aquí, que lo habíamos visto. Movimiento anterógrado, COP2. Bien, entonces, como le dije, esas son las asociaciones que tenemos que comenzar a hacer. Que aunque aquí no esté representado, usted lo vea y sepa que eso sucede y aterrice los conocimientos, las asociaciones, porque eso es lo que a usted le van a pedir en este proceso. Entonces, más o menos entienden qué fue lo que hicimos acá, la razón de eso, la importancia de aprenderse bien los conceptos, de como les dije, de preocuparse, de que cuando usted esté leyendo y te diga, oh mira, esto es importante y tengo que sabérmelo. Porque miren, acá nosotros estamos viendo aplicaciones de lo que hemos hablado la semana pasada. Literalmente aplicaciones y faltan cosas. Entonces, la razón de esto es que pues se vayan familiarizando con el contenido real del examen, porque como le dije, ese son el tipo de preguntas que usted le va a hacer. Y ahora se ve de que como guay, como wow, qué incómodo, qué difícil, pero no, con el tiempo usted se da cuenta que eso es un asunto de preparación naturalmente, de saberse muchas cosas y más importante de aterrizarlas. Y como le dije, de tener esa capacidad de conexión. Ya, por ejemplo, ya ustedes están viendo este enfoque, pues es más fácil para usted, ya ahora que conoce esto, pues comenzar a hacer esas asociaciones. Ya aquí usted no ve una flecha, ya aquí usted lo que ve es transcripción. Ya aquí usted no está viendo sencillamente una flecha, está diciendo, mira, eso entra para acá, y mira, aquí adentro están sucediendo cosas. Ah, bueno, pues entonces, mira, esto es un ribosoma, aquí ocurrió translation. Ah, mira, si el producto de aquí, de este ribosoma, entró para acá, ah, mira, hay un SRP, un péptido señal. Y si esto está aquí adentro, antes de que a mí me describan el proceso, ya yo tengo que saber más o menos qué es lo que está pasando, porque ya nosotros vimos qué es lo que sucede en retículo endoplasmático rugoso. Y aquí ya ustedes no ven una flecha, y ustedes ven COP2. Bien, esas son las cositas que tenemos que comenzar a acostumbrarnos a hacer. Y esto, por si acaso, no es de que yo me lo sé así porque yo tengo ya un año en esto y yo sé mucho. No, son las cosas que es que el proceso requiere que usted domine.
esto no es porque yo lo cogí. Esto es porque yo me preparé. Así como usted se tiene que preparar. Y estas son las cosas que se le van a exigir en este proceso. No es más nada. Y nuevamente, como le digo ahora, como uno está como acostumbrándose, viendo muchas cosas nuevas, como que es medio tedioso, pero es un asunto de costumbre y de aprender un nuevo sistema. ¿Ya? Entonces, procesos celulares ya nosotros vimos. ¿Qué es lo único que tenemos que agregar acá? Esto que ustedes ven acá es el péptido que salió de aquí del retículo endoplasmático rugoso, o sea, del ribosoma y entró al retículo endoplasmático rugoso. Tienen que saber que al primordio de colágeno, como habíamos mencionado anteriormente, aquí suceden algunos cambios post-translacionales. Fíjense, translación, cambios post-translacionales, el nombre lo dice. Modificaciones post-translacionales. ¿Qué tienen que saber? El colágeno tiene una... Es interesante porque está conformada, es una proteína conformada por 3 aminoácidos. Glicina, prolina, lisina. Se repiten en tándem. Siempre se repiten 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Tú repites mucho eso? Colágeno. Sencillo. ¿Qué tienen que saber? Como estos residuos se repiten en tándem, posteriormente nosotros tenemos, como mencionamos, mucha glicina, mucha prolina, mucha lisina. ¿Qué sucede? Glicina siempre se mantiene intacto. Ahora, prolina y lisina sufren hidroxilación. Miren acá. Hidroxilación, hidroxilar. Agregar OH, grupos hidroxilos. Posterior a eso, glicosilación. Glicosilación lo vamos a ver en muchos temas. En diabetes vamos a hablar de glucosilación no enzimática como mecanismo de daño patológico en los diabéticos. Entonces, primero se hidroxila, luego se agregan azúcares. Ese azúcar yo no tengo que decirle, ni nadie tiene que decirle qué son. Ya usted sabe que eso es un N-oligosacárido. Porque ya habíamos visto cuando hablamos de retículo endoplasmático rugoso que ese era el proceso que sucedía ahí. Entonces, luego de que yo tengo una hebra, un primordio de colágeno que está hidroxilado en su residuo de prolina y lisina y que se le han agregado elementos de carbohidratos, yo obtengo lo siguiente. Procolágeno. ¿Qué sucede? Ese procolágeno se saca hacia afuera. Esas estructuras se sacan hacia afuera a través de unas estructuras llamadas bahías. Bueno, no nos vamos a complicar. Vamos a dejarlo ahí, que eso lo vamos a ver en conectivo más adelante. Vamos a enfocarnos en lo básico para no perdernos. ¿Qué sucede? Fíjense, cuando ese procolágeno sale al espacio extracelular, fíjense lo que viene. Se le quitan los extremos. Más adelante vamos a hablar de qué es esto, de carboxi o diamino terminal. Pero se quitan. Nosotros habíamos mencionado este proceso. Se llama trimming. Y este proceso lo vamos a ver también mucho en gastrointestinal, sobre todo. Cómo nosotros, cuando veamos el proceso de activación de algunas enzimas, de cómo convertir miren acá, de cómo convertir el pepsin, este no me gusta esta imagen para lo que quiero explicar, mírenlo aquí, miren, pepsinogen, pepsina, miren la diferencia entre uno y otro, quitarle un pedazo, eso es lo que estamos viendo aquí, trimming, se llama trimming, ese proceso mismo, cortar. Generalmente lo que sigue luego de eso, en el caso de que es una enzima, activar. ¿Qué tienen que saber? Fíjense, estas triples hélices se forman porque estos grupos hidroxilos permiten la formación de puentes de hidrógeno entre hélices. Así que
La hidroxilación es un elemento esencial en la formación y la síntesis de colágeno, porque es lo que me permite a mí formar el procolágeno. Tienen que saber que esta hidroxilación es dependiente de vitamina C. Entonces, más adelante no nos podemos sorprender cuando veamos que personas que tienen deficiencia de vitamina C desarrollan problemas con la síntesis de colágeno, producen un colágeno de mala calidad, un colágeno donde no se puede polimerizar, donde no se pueden formar proteínas estructurales adecuadas. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de scurvy, escorbuto en español. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo acá? Luego de que el tropocolágeno se encinden, se hace el trimming de sus porciones externas, nosotros obtenemos estas hebras. Estas hebras entonces nosotros las conectamos a través de estos enlaces. En estos enlaces principalmente participa el aminoácido lisina, lysine, a través de una enzima llamada lisina oxidasa. Importante, porque vamos a hablar de una enfermedad que se llama enfermedad de Menkes, donde hay problemas con absorción de cobre y vamos a ver que la lisina oxidasa para funcionar necesita cobre. El otro nombre que recibe la enfermedad de Menkes es Kinky-Hair Syndrome. Kinky-Hair Syndrome. No me preocupe que vamos a llegar ahí. Pero como le dije, ir haciendo enlaces. Entonces, estas hebras nosotros podemos formar mesh grandísimos, hebras grandísimas de fibras de colágeno. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan aquí? Nuevamente, que hagan las asociaciones que hablamos, que sepan cómo está conformado el colágeno, o sea, sus unidades estructurales, cuáles son los cambios que suceden, la importancia de que esos cambios se den, que conozcan la lisina oxidasa, que sepan que la lisina oxidasa es lo que permite la modificación de los extremos de los residuos de lisina para formar los crosslinking entre las fibras de colágeno para formar las llamadas redes de colágeno. Entonces eso es importante para nosotros. Osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta es probablemente una de las enfermedades más famositas probablemente de todas. También es llamada Brittle Bone Disease o enfermedad de los huesos de cristal, enfermedad de los huesos quebradizos. Ya nosotros mencionamos anteriormente que el colágeno tipo 1 era el que estaba vinculado a la formación de los huesos. De hecho, brittle bone. Entonces, si tenemos problemas con la síntesis de colágeno 1, significa que vamos a tener problemas con el proceso de síntesis, endurecimiento, de desarrollo de los huesos. Ya nosotros sabemos que los huesos, una de sus principales cualidades que son elementos firmes. Imagínense que es un hueso. Son elementos firmes y tienen que serlo porque son los que soportan técnicamente, aparte del peso total del cuerpo, son los que proveen como puntos de anclaje para los músculos. ¿Cuándo usted debe sospechar de Brittle Bone Disease? Clásicamente van a encontrar 3 hallazgos principales. El primero es el más clásico. Un niño que acaba de nacer y así recién nacido, justamente luego del parto, sobre todo si es vaginal, aparece con varios huesos rotos. Pero el parto fue no complicado, no fue de que fue el ginecobstetra que le rompió 2 o 3 huesos ahí jalando, una cosa así. No, fue un parto normal, tranquilo, suave, no complicado, y el niño sale con varios huesos rotos. Ahí tiene que pensar de una vez, mutación principalmente del gen de colágeno tipo 1, Brittle Bone Disease. Segundo, nosotros vamos a ver la esclera. La esclera regularmente es de color blanco.
Y parte importante de esa coloración que recibe es por los depósitos, por una capa que se forma aquí de depósitos de colágeno tipo 1. ¿Qué sucede? Por debajo de la esclera pasan muchas venas. Las venas ya nosotros sabemos que tienden a verse como azuladas, azulositas. Entonces, personas que tienen problemas con la síntesis de colágeno tienen un thickness menor de la capa de colágeno tipo 1, por ende se ven más fácil los plexos venosos que se encuentran debajo de la esclera. Y eso le da como una especie de apariencia, un tinte a la esclera azuloso. Cada vez que usted le pongan de que un niño, un adulto, lo que sea, de que con la esclera azul, piense de una vez en brittle bone disease. Ah, que acaba de nacer y tiene 10 huesos rotos. Brittle bone disease. Lo otro, más adelante nosotros vamos a hablar, bueno, blue esclera, brittle bones, blue esclera, y el otro es problemas con audición. Cuando hablemos sobre todo de, nuevamente, sentido del oído, vamos a hablar de los ossicles. Ok, excelente. Vamos a hablar de los huesecillos del oído, que son los que se encargan de transmitir las ondas sonoras desde tímpano hasta ventana oval. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Ahora, ¿qué tienen que saber? Son huesos, minúsculos, pero son huesecitos, son huesos. Así que si tenemos problemas con la síntesis de hueso, estos huesecillos pueden estar o atróficos o incluso ausentes. Entonces, si no están, no se transmite el sonido desde el tímpano hasta la ventana oval. Por ende, hay una dificultad en la transmisión del sonido. Y si no podemos transmitir el sonido a el oído interno, eso es igual a impairment de escuchar. Sencillo como eso. Sencillo, mírenlo aquí, aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. Stapes, miren aquí, ventana oval, y aquí iría tímpano. Entonces, cada vez que ustedes vean eso, alguna de estos findings, todos o asociaciones, osteogénesis imperfecta. Sencillo como eso. ¿Por qué esto es importante? Una de las causas más frecuentes de consulta en niños que tienen afectación de colágeno tipo 1 es que tienden a ir de manera recurrente a el servicio de emergencia con huesos rotos. Y cada vez que usted ve un niño con un hueso roto, una de las primeras cosas, miren, los niños, cada vez que usted ve un niño que llega, que le dicen que llega a emergencia, a IR, con la siguiente característica: o hueso roto, o múltiples heridas de diferentes stages, o sea, que tiene de que un moretón ya que casi se está curando en la espalda, y tiene uno nuevo en el brazo, y un scar de hace 2 meses en un pie. Cuando tú ves como eso, como que tiene lesiones de varios tiempos, tú piensas también en eso. Cuando ustedes ven un niño con, naturalmente, o behavior sexual raro, o que se comporta de manera extraña, por más curioso que sea un niño, es raro, por ejemplo, que haga observaciones sexuales, que diga, o que hable en tonos o palabras o oraciones relacionadas a sexo, o que se interese por esos tópicos. Por ejemplo, usted ve un niño de que está poniendo 2 muñecos a tener relaciones, eso no es nada más de naturaleza, ya eso es que él ha visto algo, o que ha pasado algo con él, o dibujos con contenido sexual. Piensa en eso, porque eso se aprende. Uno puede nacer con el drive sexual, pero ya el comportamiento per se es aprendido. Otras cosas, por ese mismo orden, UTI. Cada vez que usted ve a un niño con una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo si es por ureoplasma ureolítico, no se preocupe que lo vamos a ver más adelante, tiene que pensar o en una malformación congénita, sobre todo si es pequeño, o abuso sexual.
Y ni hablar si es una enfermedad de transmisión sexual, de que un niño con gonorrea, clamidia, o algo por el estilo, o una tricomoniasis. Otra cosa, cuando ustedes vean un paciente, un niño que le presenten, que tenga un delay, que tenga un delay en la presentación de emergencia, por ejemplo, que a usted le lleven un niño con una partida sangrando y que la partida fue de que hace 3 días, ahí usted sospecha de abuso. Porque una mamá, una familia normal, el niño desde que se cae y grita, aún sin ver sangre, salen huyendo para la emergencia, nada más por si acaso. A menos que haya sido algo supervisado y vieron que fue un topecito, algo así. Esas son cosas que hay que pensar en abuso. Entonces, como dentro de eso está huesos rotos, hay que tener cuidado de saber de que hay niños que pueden tener esta patología. Regularmente, ¿verdad? Tienen historia de múltiples huesos rotos, tienen la historia, como le dije, obstétrica, de que acabado de nacer teniendo 3 huesos rotos. Nos permite a nosotros diferenciar de, bueno, puede haber una patología de base o puede ser abuso. Entonces es un diferencial importante. Yo creo que estamos claros. Miren, Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos es especialmente importante para nosotros porque va a ser un diferencial de 2 patologías que vamos a ver más adelante. Va a ser un diferencial de enfermedad de Marfan y de homocistinuria. No se preocupen que vamos a llegar ahí. ¿Cuál es el detalle? Ehlers-Danlos tiene características físicas y algunas presentaciones que se solapan con Marfan y Ehlers-Danlos. Por ende, nosotros vamos a necesitar conocer bien cada una de las patologías para poder saber o tener por lo menos una idea general de cuál de las 3 condiciones es que puede tener el paciente. Y nuevamente son patologías totalmente diferentes, pero que se solapan bastante. No se preocupen que más adelante vamos a hablar de esas patologías y vamos a tener casos diagnósticos donde vamos a ver preguntas, donde el versus es entre los 3 y vamos a aprender a diferenciar una de otra. ¿Qué me interesa que sepan de Ehlers-Danlos? Como mencioné anteriormente, hay muchos tipos de colágeno. Cuando hablamos de tipo 2 y tipo 3, yo le dije, miren, eso es importante porque Ehlers-Danlos es un espectro de enfermedades. Y nosotros principalmente vamos a ver 2 tipos de, bueno, de hecho 3 tipos de Ehlers-Danlos, lo que es el asociado a colágeno tipo 2, al tipo 3 y el mixto. ¿Qué sucede? Ehlers-Danlos en los tipo 2, ya nosotros hemos mencionado que el tipo 2, el colágeno tipo 2 lo veamos principalmente en cartílagos. Significando que las manifestaciones de Ehlers-Danlos de pacientes que tienen Ehlers-Danlos tipo 2 va a ser principalmente relacionados a cartílagos. Son estas personas que tienen una movilidad súper extrema, tipo contorsionista, en las articulaciones. Contorsionista. Ustedes saben, la gente que se dobla en eso. Son personas que tienen hypermobility de los joints. Uno de los problemas de tener hypermobility of the joints es que también son personas susceptibles a dislocaciones. O sea, cada vez que ustedes vean una persona que se puede pegar los dedos uno atrás de otro, cosas así, o hacer movimientos que uno sabe, ¿verdad?, que se salen del rango normal, o personas que tienen recurrentes dislocaciones de diferentes articulaciones, piensen en el Ehlers-Danlos tipo 2, sencillo como eso. Tipo 3 ya nosotros vimos que es el colágeno asociado a reticulina, o sea, a tejido cardiovascular. Por ende, personas que tienen predominancia a presentar no solamente hyperextensive joints y skin, sino a presentar mutaciones donde hay afectación de tejidos cardiovasculares que se forman equimosis de manera constante, pues pensamos en otras. ¿Qué sucede? Fíjense que yo les estoy poniendo acá tipo 2 y tipo 3. Es importante hacer esa diferenciación. Como les había mencionado, hay más tipos. Está, por ejemplo, el tipo 5.
donde es muy parecido al tipo 2, donde solamente hay involvement de piel y cartílago. Fíjense, piel más cartílago, piensen en tipo 2 y probablemente también en tipo 5. Es bien común eso. Ahora, ustedes ven piel más joints más cardiovascular, piensen en tipo 3. Sencillamente eso. Es el espectro. Mixto, como ustedes ven, es bastante difícil establecer una diferencia entre uno y otro. Por ende, a menos cuando le salen ya preguntas sugestivas a mixto, tienden a presentar, aparte de esta presentación, algo extra, decir que hay varios genes infiltrados o varios tipos de colágenos. O sea, te dirigen hacia acá. Pero generalmente la mayor diferencia va a ser entre tipo 2 y 5 y tipo 3, donde van a tener que hacer diferenciaciones. Fíjense, aquí vamos a ver algo interesante. Y me parece que es la primera vez que lo vemos. Y no se preocupen que lo vamos a ver mucho. Miren acá. En la descripción de la enfermedad, como siempre, tenemos que identificar el patrón de herencia. Como aquí el patrón de herencia es mixto, pues regala a Dios que no le salga algo de eso. Pero como yo le dije, aquí son las cosas muy puntuales. Por ejemplo, aquí el patrón de herencia es mixto. Ah, bueno, pues si es mixto no es tan importante. ¿Por qué? Porque es técnicamente imposible que a mí me pongan a diferenciar entre algo tan variable. Así que eso, aquí el patrón de herencia no es tan importante. Ahora, si aquí dijera solamente autosómico dominante, por ejemplo, como Marfan, sí es importante, porque ahí no hay ambigüedad. Es así y ya. Fíjense que aquí dice, puede estar asociado con joint dislocation, eso lo sabemos. Pero hay otras asociaciones. Berry and aortic aneurysm y organ rupture. Eso no está contemplado dentro de los aspectos patológicos de la patología. Son asociaciones extras. Ahora, miren lo que dice acá. Berry aortic aneurysm. Aneurisma, y ustedes saben que es un weakness, un outpouching de un segmento vascular. Así que si estamos hablando de cardiovascular, ¿quiénes de los que hablamos van a estar más en riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones? Por lo que tienen Marfan, él le da lo vascular, o sea, mutación de colágeno tipo 3. Esa es una. Ahora, eso también significa que cada vez que usted tenga un paciente o un caso donde el diagnóstico usted sepa que sea Ehlers-Danlos o que ya se sepa que el paciente sea Ehlers-Danlos, usted tiene que cuidarse de estas complicaciones. Usted no tiene que esperar que se le explote un aneurisma por ahí, que le dé una hemorragia subaranoidea, por ejemplo. Ya usted sabe que cada vez que usted tenga un paciente sugestivo de Ehlers-Danlos, tiene que hacer un survey cardiovascular, buscar a ver si hay algún aneurisma por ahí y darle seguimiento. Porque el paciente no se va a morir porque se le dobló un dedo, se va a morir porque se le explotó un aneurisma por ahí. Entonces, ese tipo de... Dios mío, el teclado. Ese tipo de asociaciones son importantes. De ahora en adelante, en Ehlers-Danlos, busque ese aneurisma por ahí. ¿No apareció? Excelente. Bueno, pero hay que seguir buscando. Para cuando aparezca, resolverla antes de que dé sintomatología. Pero ahora le digo que es la primera vez donde estamos viendo de que asociaciones particulares, hay muchas patologías que tienen este concepto y es sumamente importante. Las asociaciones son extremadamente importantes. Pues yo le dije, no se pueden sorprender si mañana ustedes les sale una pregunta o discutimos una pregunta donde usted tiene con un paciente con el clínicamente Ehlers-Danlos, usted dice, pero es un Ehlers-Danlos, y usted se espera que abajo le pregunten qué tipo de colágeno está mutado o cuál es la patología del paciente, pero no. Lo que te dice es screening de cuáles sistemas tenemos que hacer. A, cardiovascular. B, musculoesquelético. Ven acá, ¿cómo así? ¿Screening de qué? Porque este paciente que tiene Ehlers-Danlos, bueno, musculoesquelético, a ver si tiene algo dañado por ahí, porque él se le zafan mucho las articulaciones. No, screening cardiovascular, porque él está en riesgo de desarrollar
berry aneurism, y eso es mortal, puede matarlo. De esto él no se va a morir, así que hay que chequear cardiovascular. O le pueden preguntar de qué serie de patologías está en riesgo inminente de muerte el paciente. A, hemorragia subaranoidea, SIH. B, ¿cómo se llama esto? Enfermedad cardíaca. C, gastrointestinal. D, ¿cómo se llama esto? Strokes. Le ponen muchas cosas. Ustedes que vean, ¿qué tiene que ver le danlo con esto? De que hemorragia subaranoidea, gastrointestinal, ¿qué tiene que...? Ah, bueno, yo tengo que acordarme y saber que los pacientes con el edad están en riesgo de desarrollar aneurisma y ruptura de algunos órganos. Pues ya yo sé que tengo que hacer screening de eso para que no me agarre de sorpresa. Es algo que yo tengo que buscar y tener cuidado. Están en riesgo de ruptura de órganos. Entonces ya ustedes saben, un paciente con el edad, lo que tiene un accidente automovilístico, está más en riesgo que una persona normal de tener una ruptura de vaso, o ruptura hepática, o ruptura de cualquier órgano. Entonces son los puntos que hay que tener pendientes, son los puntos a los que hay que estar arriba de ellos, son las cosas que tenemos que nosotros comenzar a hacer esas asociaciones y buscar. Y que no nos podemos sorprender cuando nos la preguntan, porque esas son las cosas que le van a preguntar, porque cualquiera le dice que le dan los. Ahora, no todo el mundo está aware de que esto es importante y de que son cuidados especiales que hay que tener en este tipo de pacientes con estas condiciones. Por eso le digo desde ahora, estas cosas son importantísimas. Ya ustedes saben sus flashcards y demás. ¿Tienen alguna pregunta con lo que hemos visto hoy? En le dan la osteogénesis imperfecta, la importancia de aprenderse los diferentes tipos de colágeno, los diferentes procesos relacionados a la síntesis de colágeno, que ya hemos visto las asociaciones con los que vimos hoy aquí en síndrome de Cartagener. ¿Tienen algo, alguna duda? ¿O todo claro, todo bien?